Ahora que hemos retomado este ciclo del tiempo ordinario en su segundo periodo y también en la recta final de este año litúrgico 2019-2020, estamos escuchando algunos fragmentos de la palabra de Dios tomados de la Sagrada Escritura. El primero de ellos, del libro del Éxodo, escrito por Moisés, en donde el Señor define a su pueblo como una nación consagrada, como un reino de sacerdotes. Esa dignidad va a hacer que Dios mismo le exprese a ese pueblo amado su predilección, su cercanía, pero también la apertura de su corazón para recibir los sacrificios necesarios, agradables a su presencia, en favor de ellos. Además, también estos sacrificios van a servir para recordarle al pueblo de Israel la alianza que había establecido con ellos cuando los sacó de Egipto. Por lo tanto, el culto y particularmente estos sacrificios eran ya un compromiso que el pueblo tenía con Yahvé. De aquí que la tribu de Leví, es decir, la tribu sacerdotal, se iba a encargar de estos servicios, de tal suerte pues que el pueblo tenía la obligación moral de escuchar esta palabra de Dios, y el pueblo tenía la certeza de que Dios habría de seguir a su lado. Ahora termina diciendo el texto: si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. ¿Qué dignidad tan alta Dios le da a su pueblo? Nosotros, como iglesia, como continuación de ese pueblo de Dios, también nos ha dado esa dignidad sacerdotal el día de nuestro bautismo, cuando fuimos revestidos del triple ministerio de Jesús, como profetas, como sacerdotes y como reyes. Que con el paso del tiempo somos llamados a ejercer esta dignidad sacerdotal cuando nos acercamos, como ahora lo estamos haciendo, a ofrecer ahora el único sacrificio agradable al Padre, y este es el de su propio Hijo. Hijo que, como escuchamos en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo, se ofrece en sacrificio agradable a Dios en rescate nuestra, es decir, para pagar las deudas que teníamos con Dios. Por tanto, Cristo se ofreció para reconciliarnos con el Padre, porque Cristo se ofrece no solamente por los justos, sino también por los pecadores, de tal suerte que todo aquel pecador que en nombre de Cristo se arrepiente de sus pecados, el Padre, viendo a su Hijo en la cruz, no puede mirarnos con odio, no puede mirarnos con rencor, sino nos mira con amor y nos ofrece ese gesto de reconciliación con Él. De tal suerte, pues, que pasamos de una condición de pecadores a justos, de una dignidad de acusados a una dignidad de reconciliados. Y creo que esto, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, por quien fue el que con su sangre compró nuestra vida a Dios. Así es de que si fuimos comprados por Jesús, fuimos comprados a precio de su sangre, de tal suerte que entonces ahora, al estar reconciliados con Dios, debemos llevar una vida de reconciliados.
para que así de este modo el Padre mire con benevolencia a cada uno de nosotros en la vida recta que podamos y que debemos llevar en nuestra vida diaria. Por otro lado, escuchar a Jesús en este Evangelio que llegó a nosotros por inspiración del evangelista Mateo y apóstol también, es interesante escuchar al Maestro dos cosas. Primero, la necesidad que percibe Jesús de pastores para su pueblo, pero por otro lado también el lado sensible de descubrir la gran multitud que necesita de estos pastores. Y por eso el primer juicio que hace Jesús a ese respecto es plantearle a sus discípulos esa realidad. La mies es mucha, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. A 2000 años después de esta enseñanza de Jesús, la necesidad de trabajadores para los campos de Dios sigue siendo enorme, sigue siendo grande. Sin embargo, creo que la comunidad cristiana debe ser consciente de que pedir por las vocaciones consagradas y sacerdotales debe ser una urgencia para nosotros, y sobre todo cuando hay crisis de vocaciones sacerdotales. Y creo que particularmente en México se siente ya esa crisis. No hay sacerdotes. En ese sentido, creo que ante esta sensibilidad, el deseo de Jesús es proveer, el compromiso de Jesús es dar a su pueblo pastores. Y en ese sentido, como va a decir también otro evangelista, después de pasarse toda la noche en oración con Dios, finalmente llama a aquellos 12 discípulos a quienes les daría el nombre de apóstoles, es decir, enviados. Y esos 12 los envió con disposiciones bien concretas. Entre ellos estaba expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencia, pero siempre con la consigna de anunciar la buena nueva del reino de Dios. Y da el nombre de los 12 apóstoles: Mateo y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, también allí está Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago y el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, dice Mateo, que fue el traidor. Y les dio estas indicaciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. ¿Por qué no quiso Jesús que fueran a esos lugares? Porque ellos, la tarea primordial era ir a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, es decir, no a los paganos. Para los paganos tenía preparado otro proyecto que encabezaría otro apóstol. Más adelante lo vamos a descubrir con el llamado que le hace Jesús al apóstol Pablo. A él sí le va a encomendar esta tarea. Pablo, quien tenía el carácter, la preparación y la valentía para enfrentar a los publicanos, a los paganos, pero estos no quiso que se confrontaran con los paganos. Vayan a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
vayan en primer lugar aquellos para quienes está destinada esta salvación que traje al mundo. Y por eso se van para allá. Al terminar, el mandato sigue siendo el mismo. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Echen fuera a los demonios, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, y si gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Queridos hermanos, la Iglesia también es un pueblo además de profetas, de sacerdotes, es de evangelizadores y conductores de la comunidad. Desgraciadamente, en esos tiempos de pandemia, este ministerio nos está siendo limitado de manera radical, porque no podemos acercarnos a nuestras ovejas, porque corremos el riesgo también nosotros de infectarnos como se han infectado tantísimos hombres y mujeres en el mundo. Por eso le pedimos a Dios que pronto pase esta enfermedad que está lastimando a muchas familias, que está llenando de dolor y de luto a muchos hogares cristianos, pero que también nos está regalando muchos héroes, muchos cristianos que han dado testimonio de entrega, de generosidad, de servicio, de atención y de fe. Algunos de ellos quizás los hemos conocido, otros quizás no, pero todavía no hemos detenido a este gran monstruo, a este gran enemigo de todos. Aún así, no debemos perder de vista que nuestra tarea sigue siendo la misma: ser conductores de la comunidad, ser animadores de la comunidad, ser compañeros de la comunidad. Y es aquí donde, a través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio, buscamos también ir consolando a esta comunidad que, limitada en sus derechos, sufre por acercarse más a las fuentes de agua viva. Se entristece porque no puede todavía disfrutar de las mieles que da el estar en un lugar como este, de poder acercarse al sacramento de la Eucaristía, de poder buscar la reconciliación con mucha confianza y de estar sufriendo la preocupación de que, por un lado, se puede estar padeciendo esta enfermedad del coronavirus o el riesgo de que puedas también tú enfermarte. En esa zozobra estamos viviendo. Aún así, acordémonos del pueblo de Israel cuando sufrió la epidemia, aquella terrible de las serpientes, por haber, rumorado contra Dios, por haber desconfiado de Dios, por haberse apartado del amor de Dios, al enviarles esta plaga de las serpientes. Cuando vieron cómo estaban muriendo por esas terribles serpientes venenosas, clamaron a Dios, fueron con Moisés y le dijeron: hemos ofendido al Señor, hemos pecado contra Él, ayúdanos, ya no queremos seguir sufriendo. Y es entonces cuando Moisés vuelve sus ojos a Dios para pedirle perdón a nombre de todo ese pueblo. Y Dios lo perdonó, porque le dijo: mira, haz una serpiente, colócala en un mástil y levántala, y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente se sanará. Dios es poderoso, Dios todo lo puede, pero quizás nos sigue cuestionando también a nosotros. ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer por el cual Dios ha permitido esta terrible enfermedad en el mundo? Porque Dios no la quiere,
Dios no quiere esta enfermedad, la permite, porque es un modo también de hablarnos, de llamarnos la atención. ¿Qué nos estará pidiendo? Ya llevamos casi 4 meses desde que se detectó aquí, más de medio año desde el primer caso en China. Y lejos de que esto termine, esto sigue creciendo, particularmente en estos pueblos de América Latina. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿A qué nos está invitando? Al continuar nuestra celebración, busquemos un espacio, busquemos un lugar donde podamos entrar dentro de nosotros para poder reflexionar y descubrir lo que Dios me está pidiendo en este momento. Señor, ¿a qué me estás invitando? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Y dejemos que en el silencio podamos escuchar esta voz de Dios, que nos habla y nos seguirá hablando mientras esta enfermedad no termine. El pueblo de Dios, con aquella terrible plaga de las serpientes en el desierto, comprendió que había faltado a Dios. Se dio cuenta que había desobedecido a Dios. Tomó conciencia de que el rumbo de sus vidas no era el que Dios quería. ¿No nos estará pidiendo eso? Hoy nuestro Dios. Estamos en un tiempo privilegiado a pesar de esta pandemia. Busquemos ese espacio de silencio, de soledad con Dios y platiquemos con Él.